Buenas noches, sean bienvenidos a una edición más de la información aquí por las pantallas de C9N. Estamos arrancando siendo puntualmente 3 minutos de las 20. Amber, esto que ya es conocido por todos y que tiene consecuencia de la quema provocada por cazadores de la zona, y vamos a ver todo lo que pasaba desde ahí. Director, por favor, vamos con las imágenes de lo que pasaba en la zona Luque Samber. Provocados tienen que acabar. Esto lo reclamaba muy temprano ya la capitana Pereira, Estela Pereira, ella que estuvo al frente de varios combates durante toda la noche. Estas son imágenes que ella misma nos enviaba de la zona Luque Samber que iba recibiendo. Y la capitán, que es bombera forestal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Estela Pereira, nuevamente hizo la denuncia pública de que estos en su mayoría son incendios provocados. Esto que ocurrió en la zona conocida como Luque Samber, donde se perdieron aproximadamente 70 hectáreas, lastimosamente 70 hectáreas de vegetación. ¿Esto por qué lo generan los cazadores? Porque hacen como una especie de pared de fuego que impulsa o que hace que los animales silvestres, en este caso esta es una zona de venados, de carpinchos, esta es una zona donde hay muchos animales silvestres, corran hacia el río Salado. ¿Y qué hacen estos desgraciados? Se ubican en línea al río Salado, entonces los animales empiezan a correr hacia ellos y se hace una especie de paredón de fusilamiento. Es también la denuncia que estaba haciendo la capitán Estela Pereira. Ella cuestionó que con frecuencia ocurren estos incendios en la zona de San Bernardino y dijo que esto se da por la inconsciencia de la gente que no mide las consecuencias de sus actos. Como todos los años, hay que resaltar que esto es 99% de incendios provocados en todo el país. Esto tiene que acabar porque el daño al medio ambiente es demasiado importante. También explicó la capitán Pereira que en situaciones como la que se registró hoy en San Bernardino, suelen ser provocados por cazadores y pescadores o personas irresponsables que arrojan la colilla de cigarrillo al costado de la ruta o por quema intencional. Detalló también que los focos se iniciaron alrededor de las 4 de la madrugada y estuvimos en vivo y en directo con la capitán Estela Pereira o capitana Estela Pereira trabajando en este siniestro, y vamos a esas imágenes, director. Dentro de todo está controlado, no extinguido, pero está controlado. Tenemos 13 personales trabajando por tierra desde las 6 de la mañana aproximadamente, y nos queda una hora, un par de horas más de trabajo. Recién observamos otra línea de fuego un poco más hacia adentro, a 2 kilómetros aproximadamente. Vamos a volver a reevaluar con el dron y ver las estrategias de trabajo para continuar. Bueno, estas son las imágenes y estábamos incluso con la capitana ahí en esa zona. Director, tuvieron también ellos un dron sobrevolando, imágenes que lograron compartir con nosotros aquí también en el canal, donde podíamos apreciar de arriba el trabajo que desempeñan los bomberos voluntarios. Este es uno de los focos de incendios combatidos, por ejemplo, con estas cuadrillas. ¿Qué hacen los bomberos? Se conforman en cuadrillas y ellos van alistando estas cuadrillas para poder ir penetrando en la espesura del monte, del bosque, y de esta manera van apagando estos focos. Como ustedes se dan cuenta, este es el segundo equipo de bomberos que estaba trabajando en la zona, es el segundo equipo que está atacando este incendio provocado, porque los inconscientes, ¿qué es lo que hacen? Van quemando parcelas de manera que vaya avanzando el fuego hacia la zona de humedales donde están normalmente estos venaditos, porque son venados de no gran tamaño que se encuentran en la zona. Entonces estos, al huir hacia el río Salado, quedan en una línea directa de tiro para los cazadores, y es por eso que se puede apreciar perfectamente en este video con la imagen aérea que logramos hacer hoy con el canal, lo que iba ocurriendo en la zona Luque Samber. Una denuncia de todos los años, esto lastimosamente no se acaba y tendríamos que tener ya a gente condenada. Vean ustedes la cantidad de tierra quemada
en este incendio que se estaba originando a las 4 de la mañana hoy, según la denuncia y el detalle que dio la capitana Estela Pereira. También ella habló de que los bomberos se encontraban trabajando en otro incendio en la zona de Benjamín Acebal y también en Cerrito, y el equipo tuvo que ser desplazado a eso de las 6 de la mañana hacia la zona de San Bernardino, y estas son las imágenes. Director, con esto cerramos la primera parte del programa. Tenemos que hacer un corte y volvemos con más de la información. Ahí ustedes tienen el número de teléfono también habilitado, el 300109, y al volver del corte te voy a mostrar este circuito cerrado. Podemos verlo, así que después le contamos a la gente de qué se trataba. Este es un accidente de tránsito captado por cámaras en la ruta frente al cuartel de K19 Upané. Miren el giro indebido que hace este vehículo. ¿Se dan cuenta la inconsciencia de los conductores, cómo se puede cobrar vidas? Esto corresponde a un accidente de tránsito ocurrido amaneciendo el día domingo en la zona de Upané. El cuartel de bomberos que ustedes están viendo allá corresponde a K19, la 19ª compañía de Upané, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, que se podría decir que tuvieron un servicio a domicilio. También vemos la circulación de la motocicleta a alta velocidad, cosa que ya no le da tiempo de reaccionar, y esta persona milagrosamente no perdió la vida, finalmente termina levantándose, hablando con el propietario del vehículo. Estas partes, tanto el conductor del vehículo como la motocicleta, llegaron a un acuerdo, nos comunican desde los bomberos voluntarios, pero hay que resaltar que hay que cumplir con las reglas de tránsito. Está prohibido hacer está prohibido hacer este tipo de giros, porque podría terminar de esta forma, como lo estamos apreciando ahora en este circuito cerrado frente a la 19ª compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Con estas imágenes vamos al corte, el primero de la noche, y luego volvemos con el tema del día. ¿De qué vamos a hablar hoy, director? Vamos a hablar de este trabajo excesivo y mal llevado adelante por parte del Ministerio de Salud Pública en muchos casos, y la necesidad de contrataciones urgentes por parte de nuevos médicos que puedan cubrir las guardias, porque fuimos partícipes en primera persona como equipo de comunicación de este accidente terrible, ocurrido en Asunción hace unos pocos días, donde un joven de 26 años, un médico, perdía la vida. Bueno, este es el accidente de tránsito. ¿Por qué hablamos de este servicio? Esto no lo ha visto todavía la gente, pero estamos hablando de esta necesidad de control que tenemos en el tránsito terrestre. ¿Se dan cuenta de la irresponsabilidad de este conductor domingo de noche, amaneciendo domingo? Voy a desprenderme de esto para poder mostrarle a la gente. ¿Se dan cuenta ustedes? Acá lo que están viendo en el fondo es la 19ª compañía de bomberos, que son ellos quienes nos proveen este material. Pueden ver cómo en esta zona el tránsito es alto. Ahí vemos el vehículo rojo, un auto. Esto tiene sonido ambiente. Ponle todo el sonido ambiente, director, y vamos a ver completamente, vamos a analizar. Pantalla completa. Pantalla completa, que se vea todo. Locura, esto. Escuchen el circuito cerrado. Vamos a volver a repetir esto. ¡Qué locura! Un auto de alta cilindrada. Escuchen ustedes. Ahí está. Dios mío, esto es un milagro que no haya terminado muerto el conductor de la moto. Vamos a bajarnos, director, porque teníamos que hablar de esto. Hablamos de protección, de cuidado, ustedes saben el compromiso de este canal, y teníamos que exponer esto. Arreglaron las partes, se pusieron de acuerdo, arreglaron la situación. Este hombre de la motocicleta se salvó de milagro realmente, y gracias a los bomberos de K19 por la gentileza de enviarnos estas imágenes. Hacemos el primer corte de la noche, y después ¿con quién vamos a estar? Con la doctora Rosana González. Ella es vocera del grupo de médicos que siempre está reclamando mejor calidad en el trabajo, que está reclamando siempre al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que le pongan las herramientas. Ella es del Sindicato Nacional de Médicos y está con nosotros hoy para hablar de este tema tan difícil. ¿Por qué yo la quise traer a piso hoy? Porque fue la primera doctora que llegó a esa escena, a ese accidente de tránsito donde un joven médico de 26 años con toda una vida por delante perdía la vida, y me impactó mucho. En ese momento yo no le pude entrevistar a ella,
por respeto a ese momento que estaban pasando, pero le dije, doctora, esto tenemos que poner sobre la mesa y hablar de las condiciones que ustedes atraviesan para poder llevar su trabajo adelante. Hacemos el primer corte y ya volvemos con ella. Rosana González hoy con nosotros aquí en La Información. Bueno, volvemos con la información y vamos a hablar de este tema que ha preocupado a mucha gente. Realmente hay que hablar de esto. ¿Qué condiciones tienen los médicos para ejercer su trabajo? Hubo casos en que médicos fueron abordados por parte de turbas después de una pelea, por ejemplo. Ustedes saben que cuando nosotros llevamos un paciente desde los bomberos a emergencias médicas, por ejemplo, el Hospital del Trauma, hoy hay alguien encargado de velar por la seguridad de los médicos, porque muchas veces estos pacientes son derivados de accidentes de tránsito, de riñas en la calle, los siguen hasta el Hospital del Trauma y tratan de perseguirlo ahí para que haya agresión. Hubo casos en donde realmente la pasaron muy mal los médicos, pero eso es en Asunción, donde ellos tienen la posibilidad de protegerse, pero en Asunción también estaban con una sobrecarga de trabajo y con poco personal y con poco presupuesto. Y ahí es donde nos preguntamos si los Nepo Baby son necesarios, por ejemplo, llevándose parte del presupuesto general de gasto de la nación, o si las hidroeléctricas tienen que seguir de repente comprando pollitos para los gastos sociales, y esa plata no podría ser destinada, por ejemplo, a la contratación de ellos que son tan necesarios, y así lo demostró la pandemia. Y siempre digo que antes de la pandemia ellos tuvieron una prueba de fuego porque tuvimos una explosión de casos de dengue en Paraguay y la gente se olvida de eso. Los recordamos en épocas difíciles para la ciudadanía y los olvidamos después cuando tienen que volver a sus guardias y pasar las penurias de esas guardias, de esas horas. Doctora Rosana González, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que has dejado a tus compañeros en una manifestación que ellos tienen frente al Panteón de los Héroes ahora, así que te agradezco por estar con nosotros en piso y también visibilizar aquí la gran problemática de todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a toda la audiencia y aprovecho para invitarle a los médicos que están al otro lado que vayan acudiendo al Panteón de los Héroes. Si bien no es algo multitudinario, mucha gente, pero por lo menos para hacer llegar la voz de descontento que hoy tiene el gremio médico en todos los sectores. O sea, nosotros es como que estuviéramos fraccionados desde el inicio de los estudiantes de medicina, después vienen los médicos residentes, los médicos que después tienen que hacer una pasantía rural, los médicos especialistas, los médicos que después son contratados por diferentes estamentos y llevan muchísimos años en contratos, 7 años, 10 años en un contrato sin tener una estabilidad laboral, y posteriormente al ser nombrado tampoco se tiene un derecho, no existen derechos, y es como que todos están, y después están los médicos que se están por jubilar, y es como que todos estamos, cada uno por nuestro lado, peleando una propia batalla. Pero acá también tenemos que unirle a la población que muchas veces no entiende que el descontento que tenemos se refleja en el atendimiento y en la atención que nosotros hoy le estamos dando. Nosotros reclamamos un montón de cosas, si bien es cierto, generalmente lo que siempre suena es el tema del aumento salarial, que también merecemos, que hace 12 años no tenemos un aumento salarial, también las mejoras en el ambiente laboral, que significa para nosotros mejorar las condiciones dentro de los diferentes servicios de los diferentes hospitales. Decime quién no es el médico que sueña en llegar a su servicio, ya sea en su unidad de salud familiar, en su centro de salud, en su hospital o en un hospital de referencia, y encontrar todas las condiciones dadas como para atender. Soñamos en que por lo menos contar con camas disponibles. En otros países están las camas disponibles. Es básico. Tener la tecnología para poder hacer los estudios, los laboratorios, la radiografía, la tomografía y un montón de estudios que hoy, como la tecnología está avanzando, los avances científicos también, nosotros nos estamos quedando muy por detrás. O sea, el tema de la resonancia en otros países hace mucho y nosotros ahora estamos teniendo los primeros resonadores. Y de verdad es muy frustrante. Eso también, o sea, cuando uno analiza un problema dentro del propio gremio, vos decís, ¿qué es lo que más nos molesta? ¿Qué es lo que más insatisfacción nos crea? Y es la sumatoria de todos los factores, el hecho de que no podés desempeñar la función o el trabajo que vos creías que podías hacer.
Entonces Que no podés soñás, resolver que por que eso se soñaste. forman, ¿verdad? O sea, en realidad uno sueña muchas veces desde chico en ser médico. Es lo que, ahí yo quiero, Sí. quiero hacer una pausa, doctora, porque yo me imagino, a mí en algún momento me pasó por la cabeza, ¿verdad? No pude ser, pero uno dice, uno empieza a jugar con salvarle al muñeco, al oso de peluche, o sea, uno tiene la idea de salvar vidas, no de ganar plata como médico, porque ese es el primer sueño que empieza seguramente en ustedes que después lo logran, que seguramente es chocar contra una pared y llegar a nuestro sistema de salud pública. Claro, o sea, muchos, o sea, en realidad todos, yo creo que todos queremos salvar vidas. Obviamente, como en cualquier grupo humano, así como en el grupo de abogados, arquitectos, ingenieros, limpiadores, en todos los sectores hay un grupo, pero yo creo que pequeño de personas que obviamente tienen otras intenciones. O sea, no nos vamos a salvar de ese grupo que trata de engañar, que trata de mentir, que trata de estafar. Pero yo creo que en el grupo médico, en Pero su normalmente mayoría, no hacen medicina luego, doctor. No, es Se porque, dedican a claro, ser influencers en redes sociales, a denunciar cuestiones políticas, y vos nunca le ves en consultorio o mienten. Están en otra cosa, y a no eso- están en la atención. Claro, y a eso quería llegar. O sea, para ser médico tenés que pasar demasiadas pruebas y muchos obstáculos. O sea, desde la propia carrera de medicina, que antes era mucho más difícil, pero ahora nos dicen, bueno, existen muchísimas universidades de medicina, hoy 45 universidades con 45.000 estudiantes, pero al preguntarnos, que es otra cosa que también a nosotros nos decepciona, de tener tantos médicos y no todos estos médicos tengan hoy trabajo porque muchos están desempleados. ¿En serio? Hay desempleo ya en el ambiente médico. Entonces es como que hacen una carrera, pero después no pueden trabajar. Pero ¿quiénes son los grandes culpables de esta situación? Otra vez es el propio gobierno que permite habilitar muchísimas universidades donde ya se tiene una mayor cantidad, o sea, la demanda ya no es igual que la oferta, y es que se van quedando muchos médicos fuera. Y también hay que analizar con qué tipo de formación. Sí, doctora, pero... Y te digo, ahí no se le puede culpar a la persona que está accediendo a una universidad. Claro, porque está habilitada por Claro, algo. está habilitada y vos estás creyendo que esa universidad tiene toda, o esa facultad de medicina tiene todas las condiciones. En realidad, si es que llegas a acceder y después posteriormente la inhabilitan o no le certifican, es una estafa que le están dando a esa persona que está pagando un servicio para formarse y no lo está logrando. Y entonces hay que analizar otra vez en el fondo. Por eso tenemos que irnos en el fondo de todo. Al final, analizamos la formación médica, ya sea en el pregrado y después en el posgrado, que tiene muchísimas deficiencias también, porque no hay normas claras. Se estuvo discutiendo mucho el tema del horario médico, el horario del residente. El residente necesita muchas horas de formación para adquirir habilidades, ya sea las habilidades como para tratar a un paciente, como los conocimientos también teóricos. Pero eso jamás se puede ir de la mano de un cansancio extremo donde existan médicos o grupos que no puedan dormir absolutamente nada, porque el cansancio extremo no va con un aprendizaje y con que puedas adquirir habilidades. Ahora es diferente de que estés un tiempo de calidad, que estés mucho tiempo, pero no un tiempo que te agote para que puedas aprender. Entonces, ¿Y qué es? ¿Por qué ocurre eso? y porque no existe una descoordinación, una falta de organización, una falta... No sabes hoy quién es el encargado. Le tenés al Instituto Nacional de Salud, a la CONAREN, que es la Comisión Nacional de Residencia Médica, está el CONES también, que es responsable de todas las habilitaciones. Le tenés, pero nadie se hace cargo de estar controlando en realidad cómo se están desempeñando o cómo están ellos adquiriendo esas habilidades. Y estoy hablando de los médicos especialistas. Eso no significa... y no podemos nosotros generalizar, pero existen algunas unidades formadoras que no están reuniendo esos requisitos, y nosotros, a diferencia del Círculo Paraguayo de Médicos, creemos que no, la solución no es cerrar también esas unidades formadoras, porque necesitamos especialistas, pero
hay que darles las condiciones necesarias, hay que darle la formación conceptual con los tutores, con los docentes, con los profesores y los tutores que puedan enseñarle y poder pasarle esas habilidades, pero siempre en el marco del respeto y no de un agotamiento físico extremo. Quiero ir a lo tuyo, a lo que estabas diciendo. También le ves a tu gremio no unido. Yo me acuerdo que en los años 2012, 13, cuando de repente había reivindicaciones médicas, le veía, por ejemplo, a un gran amigo mío que le amo y que lastimosamente falleció, el doctor Víctor Ramírez Onieva, y tenían una fuerza movilizadora gigante los médicos, eran como unidos. ¿Qué está pasando hoy con el gremio que no hay esa unidad, teniendo incluso más gente dentro de esta profesión, doctora? Porque es un reclamo que vos estabas haciendo. ¿Qué pasa con el gremio médico? Analizamos mucho eso, incluso hasta el propio liderazgo, en donde nosotros nos planteamos, ¿será que somos las personas correctas en estar en esa dirección o liderándole, en qué estamos fallando? Pero también existe el componente de que hoy somos mucho más médicos. Por eso. Y antes, cuando nosotros empezamos, nosotros también fundamos el sindicato en el 2011, donde mi registro era el mayor porque éramos prácticamente 7.000 médicos, pero lo que estábamos trabajando éramos más o menos 4.000 porque los otros ya estaban más grandes. Era muy fácil porque nosotros decíamos, bueno, hoy vamos a parar, vamos a renunciar y nosotros no aceptamos estas condiciones laborales. Y era todo. Éramos todos y nos conocíamos entre todos y prácticamente veníamos de 2 o 3 universidades donde eran tus compañeros luego. Claro, era mucho más fácil encontrarle a esas personas, hacer reuniones, pero hoy ¿qué pasa? Hoy también el sistema, el gobierno y las personas que están hoy al mando saben de que si es que te quitan, le tienen a 10 personas que están esperando entrar. Y bueno, yo te puedo decir que no existe la cantidad suficiente de especialistas, pero a este grupo de gobernantes no le importa ponerle al especialista. A ellos le importa cubrir ese espacio, incluso no cubrir ese espacio solamente para decir si ya estamos cumpliendo, o peor, sobrecargarle al grupo humano que ya está hoy. Pero con la cantidad... ¿Qué hacen con la plata esa que tendría que ser para contrataciones, por ejemplo? Hoy tenemos 11 millones de dólares que fueron aprobados el año pasado para el presupuesto general 2025, que eran para 1.000 vinculaciones nuevas, para que por fin se puedan tener las 12 horas universales, que es la igualdad de la carga horaria. Porque hoy existen médicos haciendo todavía más de 12 horas por guardia y era para eliminar eso. 18 incluso me dijeron. No, 18, antes hacían 21, pero los terapistas siguen haciendo, incluso en algunos lugares que no lo tienen que hacer porque ya tienen su ley. Por favor, lo que están haciendo, le digo que no lo hagan. Para eliminar eso, tenemos ya el dinero. Ahora lo que falta es que el ministerio haga algo, pero ¿qué vamos a hacer para que ellos reaccionen? Y la única forma que se nos ocurre es movilizarnos y ser por lo menos una cantidad increíble de personas que puedan tratar de moverla a ellos, por lo menos por presión, porque corresponde nomás no lo hacen. Repito, hoy tenemos 11 millones de dólares, ahora recién se reajustó el salario de los residentes, muchos no cobraron todavía salario. Existen pasantes rurales que hoy ya estamos el 8, 9 y todavía no cobraron salario también como especialistas. Y lo que estamos pidiendo es que estos 1.000 vínculos también van a ayudar. Y eso es lo que la población no se da cuenta. Con menos horas para los médicos que ya están en el sistema. Claro, imagínense. Y eso para que la población pueda entender. Muchas veces pues siempre se trata de desinformar y de desvirtuar lo que nosotros estamos diciendo para que la población diga, no, mira, ellos están pidiendo ya atrás un reajuste salarial. No tenemos reajuste hace 12 años. Lo que estamos logrando son cositas para el grupo que está más abajo nomás. Para el resto que hace 12 años que no tengo un reajuste salarial y la gente que está en mi camada de mi edad no lo tenemos, lo que estamos nombrados. Entonces, lo que nosotros queremos es que el gobierno hoy haga lo que le corresponde nomás y que nos dé eso. A la población le estaba explicando que dándonos 1.000 vínculos, los 1.000 vínculos que corresponden, significa contratar a más personas. Primero, crear fuente de trabajo. 2, esas personas que hoy están haciendo 24 horas van a hacer 12 horas de guardia. Lo que significa que van a estar mucho más descansados o van a estar descansados
para poder brindarle una atención mejor. No es lo mismo que estás 24 horas de guardia, vos te vayas a consultar a las 4 de la mañana y que ese médico no entienda absolutamente nada. Y aparte, acá le tenés a los médicos especialistas que son los médicos de planta. Le tenés a los, vos decís, bueno, por lo menos los médicos que le acompañan van a estar más descansados. Ahora ya saltó que los médicos residentes incluso están haciendo más de 30 horas. Entonces le tenés al grupo que está haciendo 24 acompañados de un grupo de residentes que en teoría tendrían que ser controlados por los médicos de planta, y los dos grupos están haciendo más de la carga horaria que corresponde. O sea, le encuentra el paciente con una apendicitis que le da a las 4 de la mañana a un médico de planta con 20, 22 horas de guardia, con un residente que también está con la misma carga horaria. Entonces, eso nomás lo que nosotros no estamos pidiendo ni lo que tienen en Europa, 8 horas, ni estamos pidiendo, nosotros lo que estamos pidiendo, y residentes que lo están... es un trabajo insalubre también. Claro, y más, ni estamos pidiendo que los residentes hagan cada 15 días. Lo que estamos diciendo es que se cumplan nomás las normativas en todos los grupos humanos. Para los estudiantes que tengan una buena formación, para que puedan ser buenos médicos, que se analice la formación de los estudiantes de medicina, para que se les pueda dar y no sean estafados por algunas universidades donde no se les dé la formación que ellos necesitan a los residentes. Que se cumpla el reglamento, que se les pague lo que corresponde, porque hoy los médicos residentes del ministerio aumentaron a 6 millones de guaraníes, pero los médicos del IPS, los médicos residentes del IPS, del hospital militar, policial, y los que están en el privado, que también están haciendo residencia en el Migón, en el Bautista, ellos están cobrando 4 millones de guaraníes por mes, haciendo de 7 a 5 de la tarde, cada 3 días, de 7 al día siguiente al mediodía. Eso es normativamente, pero en realidad ya nos dimos cuenta que lo están haciendo de otra forma, y esperemos que de hoy en más se cumpla esa hora de 29 o 30 horas y no sobrepasen esto. Y lo están haciendo por 4 millones de guaraníes. Y aparte de eso, están pagando la universidad. Ellos pagan 800.000 guaraníes por la especialidad y 1,5 millones por mes para pagar la subespecialidad. Por eso se reclamó el reajuste salarial de ellos, porque si bien es un contrato beca, ellos también están trabajando y ellos también necesitan subsistir. Ahí estamos con los residentes. Ahí ni metiste la comida, ni el pasaje, ni el combustible, nada. Absolutamente nada, ni los libros, porque ellos tienen que pagar congresos, como cualquier otro grupo que te estoy mencionando. Ya hablamos de los médicos, los estudiantes, hablamos de los residentes. Terminan la residencia, que dura 3 años, 4 años, o como ginecobstetricia o neurología, neurocirugía, que dura 6. Ellos pueden optar después por una subespecialidad. Por ejemplo, el que es clínico puede hacer terapia intensiva y tiene que hacer 2 años más. El que es pediatra, hizo 3 años, quiere hacer una subespecialidad de pediatría y lo tiene que hacer 2 años más. El que es cirujano y hizo 3 años, quiere hacer cirugía pediátrica y tiene que hacer 3 años más. Pagado por para hacer por ellos, y ganando 4 millones de guaraníes todavía. O sea, ya tenés 6 años de formación, 3 años de formación, 3 años y ganando 4 millones de guaraníes. Y yo no guardo si por ahí se le ocurre casarse. No, porque es la edad en que va entrando en eso. Pero lo que pasa es que se tienen el derecho de casarse. Claro, pero lo que te digo, Irma, es cómo alcanza esa plata. Porque tienen ya prácticamente 30 años por de eso. edad. O sea, y más todavía si sos mujer, tú estás con el tiempo en contra. Claro. Y ya, ¿por qué no? Y aparte tenés todo el derecho a hacer eso. Pero lo que te digo nomás es que es imposible vivir con eso. Y es imposible. Yo te digo que cuando yo fui residente en el 2005, residente de primer año, nosotros ganamos 1 millón de guaraníes. Yo tenía una hija de 2 años y medio. ¿Viste? Entonces, prácticamente no dependíamos todavía de nuestros padres, vivíamos con ellos para poder más o menos mantenernos, y otra vez la crianza de nuestros hijos lo teníamos que otra vez comprometerla a ellos porque no íbamos a poder. Pero yo pensé que eso iba a cambiar en 20 años, pues yo fui residente hace 20 años, pero estamos otra vez en la misma situación o en una peor situación. Te hablé de los residentes. Doctora, ahí podemos parar y después volvemos con esa parte. ¿De qué me vas a hablar después? Después te hablo, ahí lo que quiero que la gente diferencie de que tenemos los residentes. Después, una vez que se forman
todos estos años que te dije, ellos tienen que hacer una pasantía rural. De eso me vas a hablar después del corte. Ok. Porque ya no te quiero cortar porque me parece muy interesante porque voy entendiendo los reclamos que ustedes tienen, porque lo estás haciendo en una explicación tan sencilla, porque la gente sabe, cuando hablamos de plata en el bolsillo, cuando hablamos de pagar luz, agua, alquiler en muchos casos, y tener una vida imposible, son guardias que tenés que comer, tenés que asearte, tenés que descansar, tenés que irte y volver, y es imposible, la plata no alcanza. La gente no entiende y se confunde porque a veces me ven mucho en los medios de prensa y dice, ahí está otra vez la doctora Rosana González pidiendo otra vez aumento, cuando lo hace 10 años están pidiendo y todos los años se le da, pero es como que ellos no se dan cuenta que cada vez estamos peleando por un sector, no es que siempre estamos peleando, y ahí está nuestro gran error, porque estamos como fragmentados, y es cuando vos me preguntás... Islas. Sí, somos todos hilitas, ¿verdad? Y entonces es cuando vos me preguntás, ¿y por qué no sale todo el gremio médico a reclamar algo? Y porque cada uno pelea por lo que hoy está pasando y no somos capaces de unirnos y pelear por todos. Porque yo ahora me quedé en los residentes, después tengo los pasantes rurales, tengo los médicos especialistas nuevos, le tengo a los médicos contratados y después le tengo a los médicos nombrados, que es un grupo también de que nos reajusta el salario hace prácticamente 12 años. Y después le tenemos a los médicos que se están por jubilar. O sea, todavía me queda una cantidad de grupos que tengo que explicarles para que puedan entender en qué situación está cada uno. Y aparte otra vez tengo que dividirte por estamento. Le tenemos a los médicos del IPS, que otra vez están en una situación mucho peor que la del Ministerio de Salud, y ni hablar de los militares y los policías que no pueden ni hablar. Sí, porque le acompañé mucho a los médicos de IPS, a los cirujanos pediátricos, sí, en los reclamos que ellos hacían. Bueno, hacemos un corte, quédense, estamos hablando de esto, la precariedad del sistema laboral de los médicos en Paraguay. Volvemos después del corte con la doctora Rosana González. Bueno, estoy enviando el número de teléfono a la producción ahora, a Iván Pitoni, porque están con una manifestación frente al Panteón de los Héroes. ¿Qué es lo que están reclamando los doctores que están ahí frente al Panteón, doctora Rosana? Y son diferentes reclamos, desde los residentes, pasando por los médicos de IPS que también están ahí, justamente lo que había hablado de la diferencia de las diferentes instituciones. Nosotros en el Ministerio hoy le tenemos 800 médicos que están en esa situación todavía de desigualdad, pero en IPS prácticamente el 90% de los médicos no tienen la igualdad de la carga horaria, donde están en incumplimiento de la ley 7137, que ya habla de las 12 horas universales, donde por guardia se deben hacer 12 horas. Entonces están también los médicos del IPS que están reclamando eso, los médicos residentes también del IPS que están reclamando tener el mismo salario que los médicos del Ministerio de Salud, ya que son elegidos también por la misma Comisión Nacional de Residencia, que es la CONAREM, y también todos los derechos inherentes a lo que nos corresponde a nosotros, un reajuste salarial, pero sin dejar de lado también las mejoras en los hospitales. Vos sabés que yo después de la pandemia creí que ustedes iban a recibir muchas reivindicaciones. Yo también pensé que se iban a construir grandes hospitales, pero no solamente la construcción de grandes hospitales, porque ellos hablan así, bueno, vamos a construir súper grandes hospitales, pero lo que pasa es que cómo mantener estos hospitales, tener la cantidad suficiente de médicos especialistas pero después decís, bueno, voy a construir un hospital allá en el Chaco, pero ¿quién se va a ir al Chaco paraguayo? Por 6 millones. Por 5 millones guaraníes el salario del contratado, sí, el médico contratado. Y los IPS ganan 4 millones guaraníes los contratados haciendo 24 horas todavía. Entonces, no hay un desarraigo, no se paga casa, no te pagan seguro de salud, nada. Nosotros no tenemos el mismo trato que cualquier otro funcionario, porque a veces hablan así, el funcionariado público en general, todos ganan súper bien, creen que todos ganamos lo del Congreso, como el Congreso Nacional. Pero ustedes tienen un techo, y eso es lo que no entiendo. Porque tenés secretarias, por ejemplo, del ministerio que ganan mucho más que ustedes. No, inclusive no, ni el viceministro creo que está ganando 32 millones de guaraníes. Por eso. O sea, no veo yo tampoco una diferencia, a no ser que cobren en otro concepto, bonificaciones o lo que fuera. Pero el Ministerio de Salud es el ministerio que menos está ajustado, y no solamente los médicos, ahí también yo tengo que hablar de que las enfermeras hicieron su propia carrera y siempre están peleando por su presupuesto.
El resto también está totalmente, los bioquímicos, los radiólogos, la gente de administración. Realmente todos no están pasando bien. Qué mal está el Ministerio de Salud, che. El año pasado habíamos peleado, antepasado en el 2021, nos unimos con los otros gremios. Me acuerdo que hicieron manifestaciones con enfermeras y todo. Enfermeros, bioquímicos, radiólogos, psicólogas, todos juntos, ¿verdad? Porque teníamos un problema en común. El problema en común era que en todos los sectores no estábamos nivelados. Nosotros teníamos médicos que ganaban 2.800.000, otros médicos que ganaban 3 millones y el otro grupo que ganaba 4.600.000 guaraníes. Entonces, haciendo 24 horas. Dijimos, esto no puede ser. Aparte de que le teníamos a un grupo ganando 4.600, haciendo 24 horas, le teníamos un desnivel de gente que había entrado con otra asignación, cumpliendo la función de médico, pero ganando un salario mínimo. Le teníamos a enfermeras que entraron como personal de apoyo, ganando menos que un salario mínimo. Menos que un salario mínimo. Al personal de apoyo, lavandería, porteros, camilleros, que estaban ganando menos que salario mínimo. Y lo que nosotros queríamos era nivelarle al arriba, mínimo, claro, al salario mínimo, y al resto nivelarle al grupo. Conseguimos eso. Logramos 25 millones de dólares en ese presupuesto 2022. Y por eso es lo que la gente se confunde. La gente pues ve todas las manifestaciones que nosotros hacemos. A veces hacemos por sector, a veces hacemos por grupos de todo el ministerio. Entonces ellos creen que siempre estamos consiguiendo algo y en realidad no es así. Son reivindicaciones para algunos sectores lo que se consiguen. Sí, pero lo que pasa es que tiene que ser para todos y nosotros no podemos estar fraccionados. Yo creo que, Yo todos creo que ahí se aplica el divide y triunfarás. Y es que hacen eso. Es que le dan a un sector, no le dan a otro sector, nos ponen uno contra otro, sí, donde empiezan a correr la voz. Mira, le dieron a este grupo y a los médicos del hospital no se le da, pero se le dio a este grupo a los médicos de APS. Y no es así. En realidad todos estamos en la misma situación. Te vuelvo a hablar en lo que habíamos parado hace rato, en los médicos pasantes rurales. Terminaste la residencia médica y te vas a hacer una pasantía rural donde está súper bien el plan, que en algún momento ellos pensaron de decir, le vamos a llevar a los médicos especialistas y vamos a poblar el interior del país para que la gente pueda tener una resolución, cerca, claro, en los hospitales regionales. Pero y lograr derivar, claro. Claro, y no derivar. Pero vuelven a haber errores en este concepto donde le meten a un médico especialista en un centro de salud donde no puede operar, donde no tiene el equipo completo, no tiene un anestesiólogo, no tiene la máquina anestesia. Entonces lo que estás haciendo es estar perdiendo un valor humano de un conocimiento a una persona preparada y le mandas en un lugar donde no puede desempeñar esa función. Entonces, es como que contrates un jugador de primer nivel de Europa para jugar en tu club y no tenés el equipo para jugar, no tenés el botín, no tenés la alimentaria, no tenés nada. Totalmente. Entonces, eso es lo que pedimos, que se corrija. Vamos a hacer hospitales regionales de referencia porque se vayan todos los especialistas ahí y empecemos a darle la condición óptima a un lugar y de ahí nos esparzamos a los otros lugares y mientras tanto darle condiciones de traslado a los demás. Bueno, ¿qué pasa con los pasantes rurales? Ellos también no tienen, no cobran, cobran solamente un salario que no les corresponde y no se les paga desarraigo, no se les paga combustible, no se les paga nada. Y después de ir al interior, todos quieren regresar otra vez a su... ¿Quién va a Nadie quiere quedarse en el Chaco por un salario de 5 millones de guaraníes por vinculación sin tener absolutamente, siendo que podés trabajar en Asunción ganando eso. Hoy los pasantes rurales hasta hoy no estaban cobrando salario. Y estamos el 7. Y estamos el 7, no estaban cobrando salario y tenían que trasladarse al interior del país o pagar sus casas ahí. Después sos médico especialista. Sos el médico especialista más joven y te chocas con el sistema, con los hospitales de referencia que tampoco tienen las condiciones. Vemos el Hospital Nacional, le vemos al Hospital Barrio Obrero, que ahora todavía siguen refaccionando y que dijeron que el 19 iban a entregar la hora de refacción. Y estos médicos también chocan con la carga horaria 24 horas.
En teoría ya hay una ley donde ellos tendrían que hacer 12 horas, pero chocan también con esto, chocan con un contrato que no es un contrato que vos no sabés cuándo te van a nombrar, que tenés que estar renovando cada año y donde no tenés estabilidad laboral, donde no tenés un seguro médico. Y encima que si te ven en estas manifestaciones te marcan después, porque también viven ustedes también eso. existe esa posibilidad. Y ellos llevan, los médicos contratados llevan en contrato 7 años. No tenemos nombramientos. No se están nombrando, porque antes por lo menos cada 2 años existían los nombramientos y vos decís, bueno, la población va a decir, ¿por qué vamos a nombrar más funcionarios públicos? Bueno, pero en este caso sí hace falta. Hace falta. Y aparte, nosotros necesitamos aportar para la jubilación, que es otro problema, porque si no empezás a aportar... Claro, ya te perdiste 10 años. Ya, empezamos a trabajar a los 30, 35 años, y vos necesitas aportar para la jubilación para que te puedas jubilar en la edad que corresponde, y estás perdiendo tiempo no aportando. Y salen los del ministerio, de la dirección de jubilaciones, y dicen, la caja está por quebrar, porque no tenemos más tantos aportantes, y nosotros le estamos diciendo, queremos ser personal nombrado, queremos aportar para la jubilación, queremos dar dinero, queremos que hayan más gente activa por los que se están jubilando y no nos dan esa oportunidad. Bueno, doctora... espera que todavía no llegamos a los nombrados te pido porque tenemos un minuto. Te pido que mires a la cámara y que redondees lo que tenés que hacer. Bueno, los médicos nombrados no tienen reajuste salarial. Hay un escalafón médico que se creó hace 3 años que el ministerio hoy tenía que cumplir también con los nombrados y no se da también. O sea, en síntesis, lo que yo quiero decir es que todos los médicos estamos insatisfechos, estamos disgustados con esta situación y lo que le pedimos al gobierno es que cumplan sus promesas, que entiendan que mejorando las condiciones laborales del médico van a estar mejorando también las condiciones en los hospitales. Necesitamos que el presupuesto 2025 se ejecute, necesitamos que dentro del Instituto de Previsión Social también se cumpla con la Ley 7137 y que los médicos tengan las 12 horas por guardia, no más 24 horas de guardia. Realmente son demasiadas cosas que pedimos y pedimos que los hospitales sean los lugares correctos donde nosotros podamos desempeñar, que poder llegar y solamente cumplir esa función. El Barrio Obrero en especial, pedimos y exigimos que para el 19 de mayo entreguen la sala de parto, entreguen la terapia neonatal, como para que los médicos que también ahí se estén formando y los médicos que estén trabajando puedan cumplir su función y para que la población también pueda tener una respuesta. Muchísimas gracias por el espacio y ahora nos vamos a la manifestación. Ahora nos vamos a la manifestación. Sí. Yo te voy a sumar 2 más ahí que están conmigo, así que nos vamos gracias, todos. Muchas gracias. Bueno, doctora Rosana González, muchas gracias. Estuvo con nosotros hoy hablando de esta vida de médicos en Paraguay, las precariedades que ellos tienen y también que exigimos que se hagan estas contrataciones de los 1000 médicos, que ya está presupuestado, está la plata, tienen que hacerlo, ojalá lo hagan. Nosotros nos volveremos a encontrar el próximo miércoles, Dios mediante, en una edición más de La Información.